Hola, bienvenido una vez más a este canal. Le habla el evangelista Otoniel Martínez y hoy quisiera estar hablando de mi primera experiencia sacando un demonio. Resulta ser que, bueno, yo nací en un hogar cristiano, un hogar donde asistía a una iglesia en la cual se creía en el poder de Dios, pero a pesar de que se hablaba del poder de Dios, en pocas ocasiones no ocurría nada. De manera tal que para mí el mundo espiritual era desconocido. Todo este tema de los espíritus, de los demonios, ese era algo que ni se mencionaba. Yo me recuerdo que en aquella iglesia había una persona que hoy por hoy sabía, hoy por hoy sé de que era una persona que estaba poseída, pero en aquel entonces, como esa iglesia desconocía del mundo espiritual, desconocía de cómo se manifestaban estos espíritus, había una persona que se sentaba en el primer asiento de la iglesia y era una persona que estaba poseída. Hoy por hoy sé que estaba poseída, en aquel entonces no lo sabía. Era una persona que nosotros, los niños, en aquel entonces le temíamos. Era una persona que se sentaba a escuchar la palabra de Dios, pero de momento comenzaba a gritar, de momento comenzaba a decir blasfemias en contra del pastor, pero no faltaba el culto, iba siempre con su Biblia, de manera tal que yo me decía, pero ¿qué le ocurre a este hombre que viene aquí? Pero de momento empezaba a respirar fuerte, respirar con profundidad, se le ponían los ojos rojos, empezaba a decir cosas tremendas, a gritar, a dar golpes en el suelo. Yo no sabía lo que era, nadie sabía lo que era. Se le acercaban los diáconos y le decían, silencio, no hables. Lo único que le decían era eso. De manera tal que yo fui creciendo con desconocimiento del mundo espiritual. Resulta ser que por cuestiones de estudio yo me traslado hacia la capital de mi país y ahí sí comienzo a asistir en una iglesia que creía en todo este mover del Espíritu Santo, en la expulsión de los demonios, pero yo era un poco cauteloso con respecto a ello. Yo no creía en nada aquello de que un demonio, de que nada. De manera que un día salgo con unos amigos cristianos, empezamos a caminar por una calle céntrica de mi país y me acuerdo que me acerco a una persona que practicaba una religión esotérica, satánica, y yo me la acerco y le voy a repartir un tratado y esta persona me dice, aléjate. Y yo le dije, wow. Y yo le empiezo, Cristo te ama. Jesús puede cambiar tu vida. De manera tal que aquella persona se acercó y me agredió. Me agredió y empezó, la voz le cambió, la voz se le transformó como una voz masculina y me empezó a decir a mí, a mi compañero, que Cristo no iba a venir. Cristo no iba a venir y que ustedes no tienen autoridad para sacarme. Yo me quedé así y dije, wow, pero estas voces no son normales. Eso es una mujer. La voz ahora es una voz masculina y me está mencionando cosas que van en contra de la Biblia. Me estaba diciendo que Cristo no tenía poder. Me decía de que las trompetas nunca iban a sonar y que Jesús nunca iba a venir. Y una mujer que no conocía nada de la Biblia. Una persona que no conocía nada de lo que era la Biblia, de la palabra de Dios, de manera tal que yo pude entender que era un demonio lo que me estaba hablando. Lo que yo nunca pensé, a pesar de que no creía, yo creía algo de los demonios porque la Biblia lo mencionaba, pero en realidad nunca pensé que yo hablándole de Jesús a una persona, el demonio fuese a tomar control del cuerpo y me confrontase. Yo nunca en mi vida yo pensé que eso pudiese ocurrir. Para mí, de que para que un demonio se pudiese manifestar, había que estar en la iglesia, en el culto, orar. Y entonces de manera tal que este saliese, pero nunca de esa manera. De manera tal, hermano, que esa mujer comenzó a gritar blasfemias delante de todo el mundo y yo sentía por dentro, repréndelo, reprende que es un demonio, reprende. Pero yo tenía miedo porque yo decía, bueno, si yo reprendo y no sucede nada, si yo ordeno a ese espíritu que salga y no pasa nada, las personas que están aquí van a pensar que yo estoy loco. De manera tal, hermanos, que esa mujer siguió con la voz masculina riéndose una cosa demoníaca totalmente. Demoníaca totalmente. Y yo me sentí tan mal. Me acuerdo de esa noche, yo no pude dormir, hermano, no pude dormir. Fue tremendo porque me sentía como que había defraudado al Señor, como que Dios me dio la oportunidad de tener una confrontación delante de las personas que no eran cristianas y obtener victoria para que los que estaban allí entendiesen de que en Cristo había poder, pero yo tuve temor. De manera tal, hermano, que perdí esa batalla. Perdí esa batalla en ese momento. Yo me sentí muy mal conmigo mismo. Yo estaba dando mis primeros pasos como evangelista. De manera tal que me acuerdo que me fui en ayuno. Estuve como por espacio de 3 o 4 días en ayuno, con agua y tomando algunos jugos
de mango, de naranja, buscando la presencia de Dios. Y le pedía, mi oración era, Señor, dame la oportunidad, dame una oportunidad nuevamente, Señor, para resarcir esto que hice mal. Dios, te fallé, Señor. Mira, hermano, era una angustia tan tremenda que yo no me sentía bien conmigo mismo. De manera tal que me acuerdo que era a julio, hace unos cuantos años atrás, era mes de julio, yo estaba terminando las clases en la escuela, cuando aquello estaba estudiando también y llevaba mi ministerio de la mano también. De manera tal que me fui juntamente con otro primo mío, nos fuimos al oriente del país y a visitar a la familia, de manera tal que aproveché, estuve predicando en una iglesia y llegué, obtuve gracias a los pastores. Estos pastores me regalaron unas Biblias, me regalaron un tratado, porque yo le comenté que iba a hacer un viaje misionero al oriente del país, de manera tal que me fueron de bendición estas Biblias, estos tratados, y yo fui para allá preparado. Hice ayuno, vigilia, me preparé para allá. Yo era un adolescente, pero yo quería servirle a Dios, y yo me sentía ya que era un evangelista y formado, y lo que quería era ir a comerme el mundo, como decimos. Resulta que llego allí, cito a 5 o 6 amigos míos de la infancia y fuimos para el campo. Hicimos un grupo, fuimos a predicar la palabra de Dios, y resulta ser que uno de los chicos que iba en el grupo me comenta, tengo un primo que era cristiano, ahora está apartado, está practicando el satanismo, y lo duro de todo esto es que esa familia donde él vive antes era cristiana completamente. Era una familia donde se hacían casacultos, pero en estos momentos están celebrando cultos a Satanás. Y yo dije, bueno, pues vamos para allá. Y él me dijo, vamos a visitarlo porque el muchacho está preso, ha salido de la cárcel varias veces, se tatuó una serpiente en la espalda, de manera tal que dije, vamos, en el nombre de Jesús, vamos para allá. Llegamos allí, estaba la familia, empezamos a hablar, yo empecé a hablarle de Cristo a la familia, empezamos a hablar, a predicarle el mensaje. Resulta ser que en medio de aquella reflexión que estaba haciendo la familia predicando, cantamos una alabanza y llega el chico, el joven, y efectivamente, hermano, todo tatuado de serpiente, de cosas feas. Y yo le dije, Cristo puede cambiar tu vida. Y él me dijo, no, yo no quiero saber nada de Cristo. Empiezo a hablar con él, empiezo a predicarle la palabra con mucha sabiduría. Yo me decía por dentro, Dios mío, Espíritu Santo, dame sabiduría. Hasta que este muchacho decide, yo le dije, bueno, si tú no quieres aceptar a Jesús, él no quería aceptar a Jesús, pero el Espíritu Santo me había mostrado que era algo espiritual lo que estaba impidiendo que él aceptase a Jesús. De manera tal que yo le dije, si tú quieres, está bien, no aceptes a Jesús, pero yo quiero orar por ti para que Dios te bendiga. Le dije así, porque sentí por parte del Espíritu que le dijera así, porque entendía que estaba diciendo que no por cosas espirituales que tenía. De manera tal que el chico dejó cobrarse por él, y cuando se acercó a mí yo le dije, acepta al Señor, acepta a Jesús, que hoy Jesús puede cambiar tu vida. Y me dijo, está bien, yo quiero aceptar al Señor. Y gritamos todos, gloria a Dios. Resulta ser que comienzo a orar, comienzo a bendecir, y en ese tiempo yo tenía costumbre de cerrar mis ojos para orar, y en ese momento sentí por el Espíritu que no cierre los ojos. Y yo dije, bueno, ¿qué? Y empiezo a orar por él, Señor, bendice a este joven en el nombre de Jesús. Pero en medio de la oración, siento que el Espíritu Santo como que toma control de mí. Y digo, diablo, vengo contra ti en el nombre de Jesús y te ordeno que sueltes este cuerpo. Y en ese momento, hermano, en ese momento el muchacho empezó a gritar, se transformó, empezó a gritar y salió corriendo y empezó con la frente a chocar una pared que había en la casa. Una pared choca con la pared. Y entonces yo tuve temor, porque ya mis pastores me habían enseñado que cuando un demonio hace esto es porque quiere maltratar el cuerpo de la persona. Y dije, bueno, y sentí por el Espíritu ir a donde estaba él chocando su frente contra la pared de la casa, y le puse la mano y le dije, en el nombre de Jesús te prohíbo que lo maltrates. Y el demonio no pudo continuar y se arrojó al suelo y empezó a arrastrarse como una serpiente, empezó a dar golpes en el suelo y a gritar, y se levantó del suelo y empezó a danzar como si fuese un indio, de manera tal que todos estábamos gritando eufóricos, suéltalo en el nombre de Jesús. Y yo le dije a todos los chicos, no, callaos, despacio, apoyen solamente en oración. Y yo digo, Señor, ¿qué hago? Empiezo a orar, y entonces el demonio empieza a moverse, a chocar, y yo digo, ¿y ahora qué hago? Y digo, bueno, y sentí a ungirlo con aceite. Y le digo al dueño de la casa, por favor, tráigame aceite para ungirlo. Y yo me acuerdo que la dueña de la casa me dice, no tenemos aceite. Lo que tenemos es
manteca de cerdo. Y yo dije, bueno, venga, eso mismo. Y yo dije, wow, venga, porque era lo que había. En mi país se utiliza eso también para cocinar. Y yo tomo la manteca de cerdo y en el nombre de Jesús, suéltalo. Y el demonio empezó a gritar, a gritar. El muchacho cayó como que desmayado en el suelo, como que muerto. Y yo dije, wow, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Cae en el suelo, se levanta y yo le llamo, Michael, Michael. Y se levanta. ¿Y qué me ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Y entonces él comienza, ¿qué había ocurrido? Dijo que en el momento que estaba él, bueno, el demonio había tomado control de él, había visto que estaba en cadenas, que estaba su cuerpo en el centro de una estrella del pentagrama, había muchas velas, y sentí una voz que le dijo, en el nombre de Jesús, suéltalo, y esas cadenas se rompieron. Y ahí luego me cuenta que vio un libro grande, bello, y su nombre estaba escrito dentro. Y entonces volvió, y ahí fue cuando volvió en sí. Entonces, hermano, ahí entendí muchas cosas. Yo me sentí muy alegre porque sentí que Dios me dio la oportunidad nuevamente de resarcir lo que había hecho mal. Me sentí muy alegre y ahí entendí lo que los discípulos sintieron cuando Jesús los envió. En Lucas, cuando Jesús envió a los 70, dice que volvieron con gozo y diciendo, Señor Jesús, hasta los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor Jesús dijo, no se alegren por esto, sino alegraos, porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Yo aprendí muchas lecciones en aquel entonces. Entendí que lo que sacó el demonio no fue la manteca de cerdo, sino que es la fe. Fue la fe. Ahí entendí el estar preparado espiritualmente. Ahí entendí la autoridad que teníamos sobre los espíritus. Ahí entendí muchas cosas que en ese entonces yo estaba tan alegre, tan glorioso. Y de manera tal que dije, Señor, Padre, yo quiero ir hasta el mundo a predicar tu palabra. Porque me sentí tan gozoso, mi hermano. Cuando sentimos que tenemos autoridad sobre el enemigo, cuando sentimos que Dios nos ha dado autoridad para sacar a los demonios fuera, como mismo hizo nuestro Señor Jesús, nosotros también como iglesia podemos. Nada, quería comentar este testimonio para hablarle a esos que están ahí, que tal vez a lo mejor se preguntan, ¿por qué hoy día en las iglesias esto no ocurre? Hasta yo mismo me he dicho, ¿qué ha pasado, Dios mío, que hoy en día en las iglesias no ocurre esto? Vamos a las iglesias solamente se canta, se alaba, que es maravilloso, pero no ocurren estas señales. No hay demonios, no se mueve nada. Ahora la pregunta que hay que hacer, ¿será que los demonios ya no están obrando hoy día? ¿O será nosotros que no estamos preparados como iglesia que permite que los demonios no salgan? Hay que entender que cuando un demonio se manifiesta es porque hay una confrontación en el mundo espiritual. Hay una confrontación en el mundo espiritual. Para que un demonio salga, la persona que lo va a sacar, lo que está en la persona, que en este caso de nosotros el Espíritu Santo es Dios, tiene que estar lleno. Es decir, uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo, tiene que estar lleno de la unción de Dios para que lo que hay en esa persona, que son espíritus demoníacos, en ese caso, se vean obligados a salir cuando sientan la presencia de Dios que hay en nosotros. Ahora, pero si no llevamos una vida llena de Dios, si no llevamos una vida llena del Espíritu Santo, no vamos a tener la fuerza suficiente para provocar que ese espíritu que está operando en los cuerpos salga. Y esa es la razón principal por la cual hoy muchas iglesias se convierten en personas y no se manifiesta ningún demonio. Se convierten cientos de personas, decenas de personas y no se manifiestan demonios. ¿Será que, vuelvo a hacer la pregunta, ¿será que los demonios ya hoy no están obrando? ¿Será así? Si podemos ver a nuestros alrededores y podemos ver que a cada rato hay más asesinatos, hay más engaño, hay más adulterio, hay más fornicación, hay más borrachos, hay más ventas de droga. Eso quiere decir, o son síntomas de la actividad demoníaca. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que levantarnos como hijos de Dios, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Y si usted está viendo ese video, es porque le interesa este tema, es porque Dios ha puesto eso en su corazón, es porque a lo mejor en un tiempo lo estuvo haciendo y ya hoy no lo está haciendo. Y yo pienso que Dios está levantando esa generación. Si estás viendo este video no es por casualidad, te invito a que como iglesia, como cuerpo de Cristo, como ejército de Dios, nos levantemos nuevamente como generación, que busquemos a Dios, que busquemos su rostro, que nos llenemos del Espíritu Santo para poder llevar a la iglesia a ese punto, que volvamos a sacar a los espíritus fuera, que la iglesia sea una iglesia donde las personas se sanen, donde los demonios se tienen que manifestar y salgan en el nombre de Jesús para libertar a muchas personas que vienen hoy y están atadas en la iglesia, desgraciadamente. Nada, mis hermanos, si tienen alguna duda con respecto al tema de la liberación, escribe en la caja de comentarios y le hablaré de manera personal. Bueno, que Dios le bendiga. Chao.